Muy buenas tardes. En nombre de la Unidad Especializada en Ética y Prevención del Conflicto de Interés, les doy la más cordial bienvenida a la Secretaría de la Función Pública. El día de hoy tenemos nuestra cuarta conferencia magistral, la última de este año, titulada La importancia de un servicio público, ético e íntegro, impartida por un invitado de lujo, el doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para quien les pido un fuerte aplauso. Agradezco mucho la presencia de todas y todos ustedes y de manera especial la presencia del doctor Ever Omar Betanzos, subsecretario de la Función Pública. Antes de pasar la palabra al doctor Betanzos, quisiera comentar que mis colegas ya les repartieron ahorita unos papelitos para preguntas y van a seguir repartiendo si necesitan y los vamos a ir recogiendo para que las preguntas en esta ocasión puedan ser por este medio. Nuestro ponente del día de hoy pues no necesita tanta presentación. Ministro Cosío estudió Derecho en la Universidad de Colima, una maestría en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es maestro también por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Además de toda su trayectoria académica, pues es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Querido ministro Cosío, de manera muy breve, solamente quiero enfatizar que la Secretaría de la Función Pública se viste de gala en recibirlo hoy y tener la oportunidad de escuchar sus reflexiones. No está de más volver a mencionar algo que ya Jaime había planteado, pero el ministro Cosío, sin duda alguna, es una de las mentes más brillantes del pensamiento jurídico contemporáneo. Sus escritos, su pensamiento crítico, la labor que realiza en la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretando e integrando las normas, representan una diferencia importante en nuestro sistema de impartición de justicia y la construcción de las bases de nuestro sistema constitucional. Ministro Cosío, muchas gracias por aceptar esta plática. Pues muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a la maestra Arely Gómez, al maestro Betanzos. A él tengo el gusto de conocerlo desde que era un muy eficaz colaborador del ministro Azuela en la Suprema Corte en aquellos años en que don Mariano fue el presidente, y él realmente realizó una labor muy importante en muchos ámbitos. Hace un rato recordábamos cuando iba a una revista de la Corte, entre otras muchas cosas que realizó muy bien. También quiero decir que estoy aquí gracias a la insistencia de Jaime Chávez, de Daniela Peralta y de Lisa Suárez. De verdad dieron tanta lata que no tuve más remedio que aceptar estar aquí con ustedes. Si no es por ellas, yo hubiera estado en otro lugar hoy el viernes. Pero bueno, de verdad muchas gracias a los tres por esta muy importante oportunidad. Y curiosamente todos sabemos que hoy es el día del combate a la corrupción, el Día Internacional del Combate a la Corrupción. Entonces esto resultó pues circunstancial, pero muy agradable por la fecha en la que estamos nosotros. Yo creo que a ninguno de nosotros nos pasa desapercibido el enorme problema. Ya no solo es un problema jurídico, sino es un problema de moral pública, un problema económico, un problema social, un problema cultural, de lo que está afectando la corrupción, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Hace unos pocos días veía una encuesta. Los mexicanos consideramos que después de la violencia y la impunidad, el problema más serio que estamos padeciendo es el de la corrupción. En esta situación tan complicada donde se es parte de la corrupción, pero se denuncia la corrupción, se busca salvar la corrupción, pero al mismo tiempo beneficiarse de la corrupción. Sí, creo que es un problema extraordinariamente complejo. Esta idea simplificada de que los que trabajamos en el sector público somos corruptos y quienes están en el lado del privado son unos ángeles celestiales, pues yo creo que ninguno de nosotros nos la compramos. Para que haya alguien que se corrompa, tiene que haber un corruptor. Decía un querido amigo mío, el doctor Ulises Schmil, cuando era el presidente de la Corte, que él nunca había visto a un juez
que sacara dinero de una bolsa y se la metiera en la siguiente, ¿no? No había un ejercicio de autocorrupción, siempre decía él, hay alguien que está corrompiendo, pero en las partes de las distorsiones de los fenómenos tratamos de no ver así como esto opera. Entonces es un problema realmente importante. Yo sé que lo que tenemos que hablar hoy es de un tema de la ética, pero a mí me ha parecido siempre importante empezar distinguiendo entre derecho y ética, no en términos filosóficos, les prometo que no los voy a aburrir con eso, pero sí me parece que es muy importante que definamos y diferenciemos entre una cosa y otra, porque si no acabará uno pensando, como piensan muchos de mis colegas, que todo esto que se está haciendo en la Secretaría de la Función Pública y en general en el gobierno federal, los gobiernos de los estados en relación con la ética, pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo único que debíamos estar atacando o enfrentando es el problema jurídico. Y en ocasiones, y lo digo, he observado que la idea de los códigos de ética, los comités de ética, etcétera, se consideran como un tema secundario, un tema que no tiene la misma relevancia, desde luego, que el derecho, y consecuentemente, que bueno, pues esas son como las llamadas a misa, ¿no? Que antes se decía, el que las quiere escuchar y el que quiere participar, pues participa, y el que no, pues no participa porque no tiene ninguna relevancia o ninguna consecuencia. Entonces creo que sí vale la pena comenzar con esto y después entrar a algunos temas de la ética. Como ustedes saben, nosotros en nuestra Constitución, desde que la rehizo el título cuarto en el sexenio del presidente de la Madrid, nosotros tenemos un título, de la responsabilidad, que ha ido evolucionando, que se ha ido haciendo más fuerte, más complejo, al menos normativamente. Como sabemos todos, en ese título cuarto tenemos 5 posibilidades de responsabilidad para nosotros los servidores públicos. Desde luego está una responsabilidad política, es la que se ejerce en contra de algunos servidores públicos para efectos de podernos separar de nuestro cargo cuando se considere por la clase política que nosotros hemos cometido alguna falta. Desde luego no todos los servidores públicos están sometidos a esta modalidad, lo que llaman los Estados Unidos el impeachment, lo que acabamos de ver hace unas semanas o unos meses con la señora Dilma Rousseff, una forma de excluir del caso bajo supuestos normativos muy ambiguos y bajo un procedimiento complejo donde la Cámara de Diputados, ustedes lo saben, actúa como Cámara de Acusación, el Senado de la República como Cámara de Sentencia, y donde lo que se hace es se separa a alguien del cargo porque se considera que no está funcionando bien. Muy bien, y se le inhabilita hasta por 20 años para que no pueda seguir sirviendo. Esta es una responsabilidad importante, pero muy acotada, que hemos establecido en nuestra Constitución. La segunda, voy a una cosa bastante obvia, es una responsabilidad penal. A nosotros, por el hecho de ejercer cierto tipo de funciones públicas, tener un nombramiento, servir al Estado, cualquiera de estas modalidades, estamos sujetos a tipos penales específicos previstos en el Código Penal o previstos en cualquiera de las leyes especiales, como se decía antes en el derecho penal, para el efecto de que ciertas conductas que realizamos tengan un modelo de sanción penal. También podemos ser sujetos a responsabilidad civil en los casos de responsabilidad por un daño realizado, sea un daño a la persona o a su reputación o a su imagen, se llevará esto a un juicio de carácter civil. Otra que también tenemos es la que se llama la patrimonial, ustedes lo saben, está prevista en la Constitución, tiene una ley particular y conforme a esta ley se indemniza a las personas por los daños que hubiéramos podido hacer por nuestras conductas ilícitas. Y finalmente, la más cercana a las actividades de ustedes es la responsabilidad administrativa. Tenemos la nueva Ley General de Responsabilidades del 19 de julio, en la cual esta legislación establece los supuestos particulares de nuestra responsabilidad administrativa y nos dice qué cosas sí y qué cosas no podemos hacer, cuando hay una falta grave, cuando hay una falta no grave, cuando hay una falta que puede cometer un particular, cuál es el procedimiento que se sigue y qué sanciones se imponen. Lo interesante de todo este caso de responsabilidades es que están operando bajo una lógica estrictamente jurídica. Hay muchas representaciones y explicaciones del derecho, pero tomamos una bastante generalizada, misma que yo también aprendí de quien citaba hace un rato del maestro Ulises Schmidt. Tomemos una representación básica general del derecho, que es la que él señala,
Kelsen decía que las normas jurídicas operaban por una relación, ahí donde si se daba una conducta debiera darse una consecuencia, y esta consecuencia normalmente era una consecuencia de carácter coactivo, es decir, impuesta por el Estado a efecto de privar a una persona de su patrimonio, de su libertad o, en algunos regímenes jurídicos, no el nuestro desde luego, de la vida. Entonces, ¿qué es lo que esta forma de operación del derecho hace? Es establecer ciertos supuestos y establecer ciertas consecuencias, ligar uno con otro y bajo ciertas formas, bajo ciertos procedimientos donde hay que acreditar hechos, mediante sistemas probatorios, etcétera, se dicta una sentencia y se determina que para una persona en concreto se debe aplicar una sanción concreta, insisto, quitándole su libertad, quitándole su patrimonio, que básicamente son las formas de sanción que las tenemos en distintas modalidades. Lo interesante de este tema es que al derecho, voy a hablar así personificadamente como si el derecho fuera un ente, no le interesa si la persona cometió esa conducta que está reprochada o que está señalada como ilícita, porque tenía ganas de hacerlo, no le interesa si la persona estaba en una condición moral, si la persona cumple con el derecho porque le parece que es sano, si está haciendo un puro cálculo de probabilidades, como dice el análisis económico respecto a las consecuencias y la sanción. Realmente el derecho, visto así como esta unidad que estoy diciendo, le da enteramente lo mismo porque las personas se comportaron de un modo u otro. Una vez que se realizó el ilícito, la persona es, desde luego, identificada, procesada y en su caso sancionada. Ya sabemos que hay una serie de recursos, se va al Tribunal de Justicia Administrativa, se va a los tribunales colegiados, inclusive pueden llegar a la Suprema Corte, etc. Pero no está preguntándose el derecho en ese sentido, oiga, ¿y usted por qué cometió el delito? Oiga, ¿y usted por qué se comporta bien? ¿Usted cree que es moral? ¿Usted tiene una creencia religiosa? ¿Usted así lo educaron sus padres? La verdad es que, salvo casos muy particulares, no tratamos de averiguar qué es lo que psicológicamente esta persona estaba pensando. Se da el hecho, listo. Hay algunas condiciones externas donde uno puede apreciar si es un homicidio intencional, si es un homicidio culposo, pero son elementos que prácticamente uno percibe de forma externa. Y yo creo que esta es la característica primordial del derecho. El derecho regula conductas y las regula mediante la amenaza razonablemente creíble de una sanción que puede ser en lo general de carácter coactivo y negativo para la persona y en algunas ocasiones mediante algún premio que esta persona misma pueda recibir. Yo creo que esta es la mecánica general del derecho como una forma externa de regulación de conductas. Por supuesto que si uno ve desde esta perspectiva el combate a la corrupción, no tiene ningún sentido la parte ética. Uno diría, pues, ¿a quién le importa lo que las personas piensen o lo que las personas quieran adecuarse? Lo que interesa es tener instituciones potentes, instituciones eficaces, instituciones que identifiquen a las conductas, que sean capaces de armar en el nuevo modelo carpetas de investigación, que sean capaces de garantizar los derechos humanos de los procesados, que sean capaces de sostener en una audiencia oral la acusación, sostener la totalidad de las pruebas y lograr una condena. En consecuencia uno diría, ¿qué sentido tiene meterse en estos rollazos de la ética y de los rollazos de los códigos de conducta y todo este tipo de cosas, si lo que nos interesa, insisto, es sancionar estas condiciones? Pero yo creo que precisamente lo que estoy diciendo es donde viene el desdoblamiento. El desdoblamiento es toda la parte que tiene que ver con las conductas realizadas, es una parte efectivamente jurídica, y es una parte que le importa al derecho mediante todos estos procedimientos, órganos, etcétera, que he mencionado. Pero hay una parte mucho más importante, que es la que está vinculada con el cambio de las conductas que nos llevan, en el caso de lo que estamos hablando hoy en día, al tema de la corrupción. El derecho, en principio, tiene una amenaza muy general de ¿y qué tal que robo? ¿Y qué tal que me agarran? ¿Y qué tal que me paso 10 años en Santa Marta, Catí? No, mejor no robo. No vaya a ser que me pesquen, ¿no? O
no vaya a ser que a la hora de la persecución me disparen, o no vaya a ser. Son cálculos de verdad muy generales. Pero el derecho no trata más que por esa amenaza así latente de evitar las conductas. Creo que lo que se está haciendo en el país ante esta crisis gigantesca que tenemos en materia de corrupción es una cuestión completamente diferente. Es decir, no me interesa ver la conducta, para eso están la Procuraduría General de la República, para eso están otros órganos, los órganos internos de control, otra estructura. Lo que me interesa es encontrar la manera en la que las personas pueden modificar sus conductas para tratar de que no se realicen una serie de conductas que estamos considerando inadecuadas. ¿Cómo tratamos de modificar esas conductas? Precisamente mediante los códigos de ética. Si uno, y ustedes lo saben muy bien, analiza los códigos de ética, no encuentra sanción. Si uno analiza, por ejemplo, este acuerdo del anterior secretario, del maestro Andrade, del 20 de agosto del 2015, sobre los lineamientos generales para propiciar la integridad, el código de ética, etcétera, uno no va a ver sanciones aquí. Encontré también el código de conducta de la Secretaría de Relaciones Exteriores que se emitió con base en estas disposiciones, ahora lo comentaré, tampoco uno encuentra sanciones. Entonces, ¿qué sentido tiene tratar de modificar las conductas si no es mediante la amenaza de una sanción? Este me parece que es el dilema importante de lo que estamos hablando. No estamos hablando de un mundo jurídico, estamos hablando de un mundo completamente diferente, donde lo que estamos tratando de hacer es un cambio de las prácticas que a nosotros como servidores públicos se nos pueden reprochar, o que nosotros como servidores públicos podemos incurrir pues por debilidades humanas, por tradición, por usos y costumbres, en fin, por lo que cada quien quiera considerar en este mismo sentido. Sí me parece que es muy importante encontrar esta diferencia, porque si no caemos en la crítica que yo decía hace un rato de muchos de mis colegas, y todo lo que se refiere a la ética es irrelevante. Entonces, no. El tema jurídico es importantísimo. Si no hay un tema jurídico, pues no hay sanciones, no hay consecuencias, no se racionaliza una sociedad, no hay ningún tipo de avance. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una cuestión completamente distinta. Ahora, ¿cuál es el marco que tenemos para estos efectos? En primer lugar, ese código de ética de los servidores públicos. Como ustedes lo saben, el código de ética tiene una determinación de supuestos generalísimos, unos por principios constitucionales y otros por valores. ¿Qué es lo que pretenden estos elementos, sean los principios constitucionales o sean los valores? Simplemente dar pautas de conducta para que nosotros, los servidores públicos, voluntariamente las asumamos y modifiquemos las condiciones de nuestra conducta. Es como si yo les dijera a ustedes, oigan, es conveniente lavarse los dientes 3 veces al día. Yo no quiero, pues no se lo haga, pues no, mañana váyase buscando un buen odontólogo porque va a tener unas caries espantosas. Eso significa una sanción jurídica. Alguien ha ido a la cárcel por no lavarse los dientes, pues a lo mejor la mamá le ha dado unos coscorrones al chamaco por no hacerlo, pero mucho más de eso no ha tenido consecuencias, que hasta donde yo sé, históricamente a lo mejor en otras culturas, pero hoy no tiene esa consecuencia. ¿Qué es entonces lo que se hace? Una exhortación para que internalicemos aquello que se considera valioso en términos sociales y tratemos de adecuar nuestras conductas a eso, sin pensar en la amenaza de una sanción. ¿Puede eso llevar a una sanción? Sí, puede llevar a una sanción, pero lo que se está haciendo es un cambio de mentalidades para el efecto de que nosotros hagamos cosas distintas a las que hicimos, o cosas distintas a las que se suele hacer en el medio, o cosas distintas a las que pudieran llegarse a hacer en el medio. Si ustedes ven los principios constitucionales, son muy interesantes. Legalidad, solo aquello que las normas expresamente nos autorizan a hacer. Ya sabemos que en la modernidad, no siempre fue así, pero en la modernidad a los servidores públicos se nos determina que podemos hacer solo aquello que esté previsto en la norma. Por supuesto, un abogado tradicional va a decir, ¿y qué importancia tiene el principio de legalidad? Si eso lo dice el artículo 16 constitucional y lo ha dicho siempre. Toda autoridad tiene que ser competente, fundar y motivar su acto.
¿Qué importancia tiene el Código de Ética si el artículo 16 lo dispone? Y cuando no lo hace uno, pues le revocan los autos de autoridad en un contencioso o en un amparo. No, yo creo que el asunto sí es bien diferente. No está diciendo, señor, trate de salvar la validez de sus actos aplicando el 16, sino, señor, internalice usted una forma de conducta que le llevará a hacer solo aquello que expresamente le permita hacer la ley. La cuestión es bien diferente, insisto, en una forma de observación externa de los problemas a una asunción interna de un modo de estar y un modo de ser en el ejercicio de la función pública. La honradez, que no se utiliza el empleo para obtener o pretender obtener algún beneficio. Pues eso lo dice el Código Penal. Qué tontería más grande poner esto aquí otra vez. No se trata de evitar la sanción penal, sino se trata de asumir la idea de yo me voy a comportar con esta característica. La lealtad, sí tiene una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque dice corresponda a la confianza que el Estado le ha dado a uno. Esto puede sonar un poco metafísico, pero no lo es. Es decir, yo soy servidor público, yo tengo que asumir un ejercicio cotidiano respecto de personas que están esperando actuaciones mías que sean correctas. Si no hago esas actuaciones que son correctas, lastimo a una gran cantidad de personas. ¿Por qué? Porque mis pedimentos, mis concesiones, mis autorizaciones, mis licencias mal otorgadas generan consecuencia en el mundo. Si le doy una licencia de conducir a un señor que no sabe conducir, es probable que el señor choque y se mate, o mate a otra persona, o destruya bienes del patrimonio, etc. Entonces, asumo con responsabilidad que yo estoy otorgando licencias para la construcción de un mundo que no soy yo y que debo hacerlo en estas condiciones sin un beneficio y tratando de pensar que hay la construcción de un conjunto de bienes públicos que están encomendados a mi persona. La imparcialidad, igual, vamos a darle el mismo trato a todas las personas. Es que a mí ciertos segmentos de la población no me caen bien. ¿Por qué? Pues porque no me gusta esta X o Y, puntos, cada quien ponga en su cabeza algo. Yo no lo voy a decir desde luego, pero ponga cada quien, a mí ese grupo no me gusta y me parece, en fin. Oiga, no, si eso no es el tema. ¿Qué sanción hay por una condición de un trato diferenciado? Pues es muy difícil que el Código Penal o que la Ley de Responsabilidades Administrativas penetren hasta allá y nos generen una condición. No, es una cosa distinta, es asumo internamente, bajo esta condición que estoy diciendo, que todas las personas, aun cuando sean de un segmento de la población que no me pueda caer bien en principio, les tengo que dar un trato en este caso. El tema de la eficiencia me parece también central. Se nos puede sancionar por ser ineficientes, por ser lentos, por ser un poco sonsos, déjenme esta expresión, para despertarlos en el ejercicio, pues ya se me estaban aburriendo, entonces para despertar, un poco sonsos, pues no, se me está exigiendo que sea eficiente, que tome los recursos, que los ejerza bien, que logre metas, que logre objetivos, etcétera. Y esto como actitud interna de trabajo. La segunda parte de los códigos de ética se refieren a los valores, no los voy a analizar en el mismo caso, creo que ya quedó clara mi idea, con interés, con respeto a los derechos humanos, con igualdad y no discriminación, equidad de género, entorno cultural, integridad, cooperación, liderazgo, transparencia y rendición de cuentas. Si tomamos todo eso, preguntémonos así, ¿qué nos está pidiendo el Código de Ética? No que no violemos la ley, sino que asumamos una conducta que nos lleve a realizar cierto tipo de cosas de una forma distinta, insisto, a cómo las hacemos, a cómo las podríamos hacer para salvar esto. No tiene que ver solo esto con corrupción, desde luego que no, tiene que ver con una actitud general hacia este mismo ejercicio del sector público. Luego viene el segundo tema, el de las reglas de integridad para el ejercicio de la función. Lo que era muy abstracto a nivel de principios y valores, aquí ya empieza a tener un entendimiento. ¿Por qué? Porque primero, en la forma en la que lo construyó esta Secretaría en su momento, primero se nos dice cuál es la regla de integridad para el ejercicio de la función pública. Se nos dan conductas generales, como por ejemplo actuación pública, información pública, programas gubernamentales, contratación y licencias.
se nos dice qué es lo que sería esperable de nosotros una vez que hemos asumido esta condición, digamos, de entusiasmo para que pudiéramos realizar estas acciones. Actuación pública. El servidor público que desempeña un empleo, cargo, comisión o función conduce su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público. Espléndido. Ya nos dijo de forma un poco más concreta hacia los principios y los valores, qué se espera de nosotros en nuestra condición de actuación. Y después, como ustedes lo saben, vienen las condiciones negativas. ¿Qué vulnera la actuación pública eficiente que está tratando, la actuación pública correcta que está tratando de darnos estas reglas de integridad? Pues abstenernos de ejercer las atribuciones que nos impone el servicio público, adquirir para sí o para terceros bienes o servicios de personas o organizaciones beneficiadas, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un grado de concreción mucho más interesante. ¿Por qué? Porque, insisto, de definiciones muy generales que prácticamente lo que nos son un llamado a una actitud, a una internalización de un modo de estar y de un modo de ser en la función pública, ya nos dice, en esta modalidad concreta, esto sería lo deseable. Y esto que es deseable se empezará a convertir en no deseable o en irregular o en indebido si usted hace cosas tales como 1, 2, 3, 4. Ya vamos teniendo un nivel general de comprensión. Y al final de cuentas, lo que también tenemos, ya lo saben ustedes, son los lineamientos para el establecimiento de los comités de ética y prevención de conflictos de intereses. Esto no se los digo, pues seguramente ustedes lo conocen muy bien, lo han estado viendo a través de estos seminarios, ya sabemos cuál es su objeto, cuál es su integración, etcétera. Lo que me interesa destacar es el punto sexto en lo que se refiere a las funciones. Los comités de ética, insisto, no son un conjunto de personas para reunirse de buena voluntad, no es necesariamente como aquello de únete a los optimistas, ni cosas de ese tipo, donde tratemos, pues ahora sí, de ser buenos y lavarnos los dientes y hacer ejercicio, no creo que sean llamados de este tipo. Lo que está tratando de decir es una cosa distinta. Los comités de ética tienen que encontrar las maneras de internalizar entre el personal cotidiano, entre las actividades del personal día a día, estos valores y esas actitudes. Los comités de ética no están para sancionar, ahí tienen órganos internos de control, otras cosas completamente distintas, ahí están los ministerios públicos, ahí funciona de otra forma. Aquí lo que está diciendo es cómo genero la internalización, tiene esto más que ver con una psicología y con programas en este sentido, que la manera de estar viendo a quién sanciono y a quién acuso y a quién eso. Ya sé que está la delación ahí puesta, en fin, pero este no me parece que es el objetivo. El objetivo es cómo logro cotidianamente entre todo mi personal un cambio de actitudes para realizar esos principios y esos valores que están generados o que están señalados en este mismo sentido. Este me parece que es un asunto de la mayor importancia. Hace un rato con el maestro Ebert, con los compañeros de esta comisión, conversábamos algo, me parecerá que me desvío y no es así, regreso en 2 segundos. Yo decía que la administración pública que tuvimos durante buena parte del siglo XIX y el XX fue una administración napoleónica. Esto quiere decir que es una administración que tenía una estructura básicamente militar, y no es broma, es la concepción general. Un secretario, 2 subsecretarios, a lo más 3 subsecretarios, pero ya una cosa excesiva, un oficial mayor, unos cuantos directores generales y un sentido de verticalidad. Una orden, el presidente de la República es el titular del Poder Ejecutivo, una administración y una verticalidad para que se cumplieran órdenes, programas de trabajo, etcétera. Esta mística que tenían las secretarías, que tuvieron las secretarías, con un funcionariado yo creo que muy bueno a lo largo de muchos años, yo creo que es parte de lo que hemos perdido. Este sentido de verticalidad, este sentido de que hay instrucciones que se cumplen, no se puede estar discutiendo democráticamente hasta el cansancio las instrucciones. ¿Por qué? Porque hay que ejecutar, porque hay que realizar. En este sentido, las secretarías de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina creo que tienen una experiencia mucho más clara.
ética, aquí hay que conducir procesos, hay que tener a la gente interesada, hay que tener a la gente motivada, hay que tener a la gente tratando de hacer cosas cotidianamente bajo procedimientos, bajo objetivos, etc. Creo que esta es la función, desde mi punto de vista, al menos es mi entendimiento, de lo que son los comisiones de ética. No tanto, insisto, ahí los acusones, los chismosos de la oficina, creo que para eso están otros chismosos y otros acusones que ya todos identificamos, sino son personas que están en procesos generales de cambio de actitud, de renovaciones de prácticas, de motivaciones del personal, que no necesariamente son económicas, porque no hay dinero que alcance para tener a la gente motivada económicamente, sino en sentido de pertenencia, en sentido de lealtad, en sentido de disciplina. Creo que este es el tema central de los códigos de ética. Consecuentemente, una cosa es el derecho, todo el sistema de responsabilidades con el cual empecé, y otra es esta idea que se nos presenta con todo este nuevo modelo. Si uno ve cuáles son las funciones, pues establecer las bases de organización es bastante claro, elaborar sus programas anuales de trabajo que contendrán objetivos, metas, etcétera, participar en la elaboración de sus códigos de conducta, generar indicadores para ir pudiendo, lo que no se mide no se puede modificar, para ir midiendo qué hemos alcanzado, qué estamos transformando en este mismo sentido, difundir procedimientos, fungir como órgano de consulta, y dos que me parecen centrales, formular sugerencias al comité de control para modificar procesos y tramos de control de las unidades, tiene ahí una parte que opera en la misión, y promover programas de capacitación y sensibilización. Creo que esta es la diferencia central en este mismo sentido. Insisto, si bien está el código de ética inmerso en la condición de la corrupción, no enfrenta la corrupción como conductas realizadas, sino como formas de mejorar las prácticas de todos los que estamos inmersos en el servicio público. Ahora, que esto es difícil, sí es difícil, las personas solemos trabajar por inercias, las personas solemos hacer lo que nos gusta, las personas somos adversas a hacer lo que no nos satisface, no nos gusta, no nos deja un rendimiento, pero precisamente es lo que me parece que se está generando con estos códigos de ética. Una cosa es entonces el derecho, que tiene su enorme importancia, el que se porte mal debe ser sancionado, me parece espléndido, pero otra cosa es, solo tenemos que esperarnos hasta el final de la cadena, ver quién se portó mal y lo sancionamos, o en el inter, como se dice, podemos hacer cosas para tratar de transformar estas condiciones. No es entonces solo un problema de corrupción de quién se roba, quién se lleva, quién recibió un porcentaje por haber hecho tal o cual cosa. Creo que ese no es el tema. El tema es cómo motivo, cómo genero, cómo posiciono, cómo genero un sentido de pertenencia, de lealtad, de satisfacción personal por este conjunto de cosas. El mundo está muy complicado, pues ya lo sabemos todos, las condiciones parece ser que empeorarán para los próximos años en muchos sentidos, no es el caso ahora hablar de eso, pero entonces, ¿cómo se encuentra esta transformación profunda de la administración pública con toda la importancia que la administración pública tiene en las actividades cotidianas? Yo es así como veo el tema, y pues hasta aquí lo dejaría, esperando que les haya servido esta reflexión, y si hay algunas preguntas, pues con todo gusto podríamos iniciar un diálogo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, querido señor ministro. Aprovechando su generosidad, quisiéramos abrir el espacio para preguntas y respuestas. Quien nos haga favor de participar, están recopilándolas por escrito. Más en abono del tiempo, creo que podemos pasar el micrófono y... Sí, puede ser. Además de lo que tengamos en preguntas. Entonces, si alguien quiere participar, que levante su mano y encantado. Ya tenemos micrófono. Tan claro que nadie... ¿Qué tal? Buenas tardes. Primero felicitarle por la excelente exposición que acaba de hacer. Me parece que clarifica en muchos sentidos el quehacer no solo de los comités, sino de los integrantes de estos comités, que desgraciadamente en términos iniciales
no se define un perfil específico para aquellos que deban formar parte de estos comités, lo cual le da sustento a la diversidad de opiniones que eventualmente deben formar parte de la mesa de discusión en torno a todos estos temas. En particular, la pregunta va en este sentido. Si bien es cierto que esta diferenciación que se hace entre el derecho y la ética, desde la perspectiva, desde luego, de estos comités, lo cierto es que la posición generalizada, y hablo en primera persona, en tanto se forma por primera vez o se integra por primera vez estos comités de ética, es que pareciera ser que los comités de ética o los miembros del comité de ética eventualmente tendrían que tener una posición específica para pronunciarse respecto si las acciones son o no sancionatorias. Es decir, de repente pareciera ser que hay una confusión entre las prácticas que van orientadas a modificar la cultura o los valores éticos de una organización respecto de aquellas que se presentan al seno de estos comités para ser analizadas, opinadas y en su caso dictaminadas por estos grupos que forman parte o integrantes de este comité. En este sentido, yo creo que es fundamental esta diferenciación que se hace, y la pregunta concreta es, ¿no debiera también establecerse como parte de esta mecánica de inducción y de difusión que se está haciendo respecto de los comités de ética una especie de referencias, de mejores prácticas para entender claramente cuál es la posición, y que los comités de ética al final del día no son cortes inquisidoras, ¿no? Que eventualmente tengan que dictaminar el castigo por conductas que no necesariamente se tienen los elementos para que se prueben que existen. Gracias. Mire, déjeme ponerlo en términos de lo que yo hago ahora en la Suprema Corte de Justicia. Supongamos, yo trabajo en la primera sala, vemos asuntos civiles y penales, pero supongamos, bueno, me tocó ser presidente, ahí no tiene mucha gracia, cada 2 años uno de nosotros es presidente, es un sistema rotatorio. Entonces, es así. Pero supongamos 2 condiciones. Uno, yo encuentro un empleado, hipotéticamente hablando desde luego, que esa persona está recibiendo algún tipo de propina, algún tipo de recurso por las acciones que hace. ¿Qué es lo que yo haría en ese caso? Pues llamaría al órgano interno y le diría, oiga, señor, tengo estas denuncias, ábrale un proceso, siga su proceso, etcétera. Segunda condición, yo llego y me doy cuenta que tengo un personal desmotivado, que tengo un personal poco interesado, que tiene un personal que no entiende muy bien qué es lo que está haciendo ahí, y simplemente, para ponerlo así en una imagen muy clara, se siente un pedacito de una línea de producción que ni siquiera comprende. Llegan las demandas llegan los amparos, se notifican, se va un día a sesión, la persona ni siquiera entiende. ¿Esto qué es lo que produce? No corrupción necesariamente, pero sí una disminución en la calidad de trabajo, en la eficiencia, en los tiempos, etcétera. Si yo tuviera ese segundo problema, no el de corrupción, insisto, que ya di vista, sino el segundo problema, yo me tendría que hacer una pregunta completamente diferente, que es, ¿qué tengo que hacer para que este personal esté contento? Primero, me parece que pensar en términos humanos respecto a nuestro personal es muy importante. ¿Qué tengo que hacer para que este señor esté contento o estas señoras estén contentas? ¿Qué tengo que hacer para generarles unas mejores condiciones de trabajo? ¿Qué tengo que hacer para que la operación de la sala funcione mejor, etcétera? Entonces, no pensaría básicamente en términos de corrupción, porque estoy presuponiendo que ninguno de ellos es corrupto. Tendría que pensar en términos de revisemos los procesos o los procedimientos, quitemos las cosas que son inútiles, a lo mejor hay que redistribuir al personal, hay que generarles un sentido de motivación, etcétera, etcétera. Y me parece que entonces logro, no en el tema de corrupción, pero sí logro cortar lo que dice aquí, tramos de control, generar nuevos procedimientos, generar un entendimiento mejor, etcétera, etcétera.
Yo tuve una experiencia, voy a hablar de ella muy brevemente. Cuando tomé la presidencia de la sala, el ministro Azuela, por cierto, me autorizó que fuéramos a Las Estacas en un ejercicio de estos de integración. Todos iban enojadísimos conmigo, casi nadie me hablaba, en fin, fue una cosa, creo que el chofer y yo éramos los únicos que íbamos hablando ahí en el paseo, y al final regresaron muy contentos. ¿Por qué? Porque de ahí se empezaron a abrir algunos ciclos, decir, oiga, ¿y no había pensado que en lugar de hacer esto y esto, podíamos hacer esto? Pues no lo había pensado, porque no, pero ¿por qué no lo hacemos? Empezó un proceso participativo muy interesante que de verdad yo creo que cambió dinámicas de la sala, comprensiones de los que hacían. A mí me entusiasmó porque en lugar de ver eso como una cuestión muy burocrática, muy rutinaria, más que burocrática, muy rutinaria de trabajo, sí logramos hacer algunas modificaciones. Entonces, como usted dice, si el comité tiene ese programa de trabajo, pues me parece que es un comité, por lo demás, muy divertido, en términos dicha la palabra divertido con seriedad, en el sentido, oigan, ¿y por qué no tratamos de ver qué cosas buenas podemos hacer aquí? ¿Por qué no podemos cambiar? ¿Por qué no podemos reimaginar cosas en este sentido? Creo que sería muy divertido. Y está la partecita que dice aquí estas reglas, que en caso de que por ustedes pase un tema de corrupción, pues se da vista, que es lo que suele hacer, decir, mire, este es un tema de ustedes, yo no voy a abrir proceso, ni soy, como usted dijo, el inquisidor. Creo que esta doble comprensión, que parece muy básica, sí es interesante. Y al hacer el programa de trabajo, yo creo que uno puede imaginar, oigan, ¿qué sería bueno que pudiéramos reportar a finales del 2017? ¿Qué sería bueno? Pues podemos reportar que tuvimos, no sé, disminuciones de tales o estos o beneficios, etcétera, etcétera. Y esto me parece que sí genera una composición diferente del trabajo. Que a todo esto se le llame código de ética y que la ética a lo mejor tiene un señalamiento más específico de otra forma, bueno, pues se le pudo haber llamado comité de innovación, en fin. Pero creo que hay un conjunto de cosas que están dentro o bajo la expresión ética, que no son necesariamente eso, porque la ética luego lo llevamos a portarnos bien y portarnos mal, en fin, una serie de cosas de ese tipo. Sí creo que aquí hay una dimensión como mucho más aprovechable para estas cosas, ¿no? Muchas gracias. Jaime Chávez tiene una serie de preguntas que nos han hecho favor de compartir. Gracias. Ministro, interesantes preguntas todas. Una es, ¿cómo modificar la percepción de los integrantes de los comités? Sienten que la función de los comités no ayuda mucho porque, a pesar de que se presentan las denuncias, como usted comentaba, no hay sanciones. Otra pregunta sobre ¿qué puede usted sugerir para modificar el tema de que últimamente se habla mucho de la corrupción y que afecta tanto a la credibilidad del país, deteriorando diversos aspectos, entre ellos la economía? A ver. Mire, yo creo que el tema otra vez es muy a ver, yo no sé si a usted les pase, para mí, que luego siento que comprendí una cosa y después vuelvo a hacer lo mismo que he hecho toda mi vida. Entonces yo creo que sobre esto habría que estar reiterando. La función de los comités no es andar sancionando gente, no es andar viendo si las personas fueron o no sancionadas. Creo que esa no es función del comité. Cuando se encuentre con esas cosas, se da vista y es una función del órgano interno de control. Ahora, también una recomendación del comité decía, oiga, pues tenemos un código, un comité, un órgano interno que de 10 cosas que le presentamos no sancionó ninguna. Es decir, lo que decimos de la ineficacia o lo que decimos de la impunidad afuera, pues también se puede dar dentro. Yo creo que con esa cuestión. Pero yo creo que lo que se podría hacer en este sentido son estos talleres que son interesantes de explicarles a los integrantes, no a través de sí mismos, porque uno, como esa película El varón de Munchausen, ¿no?, que se salía del pantano jalándose él solo los pelos, pues es bastante difícil que uno salga de un pantano jalándose así los pelos, los que tengan, ¿verdad?, no los que no tenemos. Entonces es bastante difícil que eso suceda. Yo creo que si fuera un orientador a esos comités y le dijera, a ver señores, ¿para qué están ustedes? ¿Cuál es su función? Vamos a hacer el plan y vamos a repasar el plan, por si no, es como la hierba en los jardines, vuelve a crecer. Hay que estar, yo creo que diciendo cuál es su programa, hasta que eso quede claro. Yo eso me parece que lo que hacía. El problema de la corrupción y la credibilidad, yo lo he pensado en este sentido.
Mucho de lo que se nos achaca como corrupción no es en realidad corrupción, es incompetencia. Esto de verdad hay que diferenciarlo. Corrupción yo creo que tenemos todos bastante claro que es obtener un lucro indebido, etcétera, etcétera, por el perfecto. Pero en muchas ocasiones cuando la gente dice son corruptos, o nos señala como corruptos a los estados del servicio público, no nos está diciendo que somos corruptos, sino dice son altamente incompetentes. La gente no sabe hacer lo que tiene que hacer. Y esto es gravísimo, ¿eh? Yo no sé si es más malo esto que la corrupción o no, no quiero emitir un juicio, pero sí me parece que es gravísimo. Uno encuentra personas, yo afortunadamente estoy en un órgano de revisión, nadie me revisa, así que estoy en una posición comodísima desde ese punto de vista, claro. Yo como le decía a mis hijos, yo estoy en la cúspide de la cadena alimenticia, entonces no estoy en un momento, ya regresaré yo y ya estaré sometido a otros tiburones, pero ahorita no. Entonces es muy fácil estar hasta arriba y estar criticando a los demás. Y lo que uno observa es, ni siquiera me meto en la dinámica de la corrupción, es personas que no saben hacer aquello para lo cual se les puso a hacer. Y esto es bien interesante, puede ser por negligencia, puede ser por pereza, puede ser por tontería, esto sí es cierto, pero hay una dimensión que también creo que los comités de ética podrían incidir, y es esto. En el mundo en el que vivimos aparece una ley, un reglamento, una norma oficial mexicana el día viernes, y hay una suposición cuasi mágica o mágica que al lunes siguiente las personas ya van a saber hacer lo que tienen que hacer. Así no funciona el mundo, así no funciona el mundo. ¿Por qué yo me dormiría habiendo observado en el mejor de los casos el diario oficial, pasar sábados y domingos y el lunes decir, ya llegó ahora sí el que se va a saber todo? Eso no va a pasar. A la mejor parte de estas funciones de los comités de ética, e insisto, lo que distorsiona lo que estoy diciendo es el nombre, porque parece que la ética es otra cosa, es, oiga, y los comités de ética no tienen que ser comités para asignarles habilidades también a las personas como resultado de un cambio normativo o de un cambio reglamentario. Este es un tema central de la administración, porque si no, pues es, y apareció uno nuevo, pues aparece uno nuevo. Yo lo pienso, por ejemplo, en términos de armamento, o lo pienso en términos de maquinaria. No porque tengamos un tipo de avión nuevo, un helicóptero nuevo, un barco nuevo, etcétera, sabemos manejarlo. Hay que capacitar muchísimo tiempo a las personas para que aprendan a hacer algo nuevo, distinto de lo que habían hecho con un aparato nuevo. Si eso que es mecánico y es bastante simple de comprender en una imagen, lo transformamos a una parte legal, pues me parece que es lo mismo. Que porque apareció la nueva ley ya todos sabemos hacer, ya sabemos pararnos en una audiencia oral, ya sabemos hacer cadena de custodia, ya sabemos hacer, pues no sabemos. Ya salió una norma oficial nueva donde describe ciertos procedimientos médicos. Ya porque apareció la norma, oiga, ¿y quién entrena a la administración? ¿Y quién le está diciendo a la administración lo que tiene que hacer cotidianamente? ¿Cómo adquiere una nueva habilidad uno respecto de lo que hacía? Entonces aquí también me parece que, insisto, distorsionada por la palabra ética, también creo que los comités, en relación a lo que usted preguntaba, creo que también pueden tener o debieran tener esta condición de actualización, capacitación, preparación, usen el verbo que ustedes quieran, también en este mismo sentido. Porque a veces me parece, y sería interesante hasta medirlo, si cuando las personas están diciendo los servidores públicos son corruptos, a lo mejor lo que está diciéndonos es que somos incompetentes. Y piensan que una cosa lleva a otra o que están mezcladas porque simple y sencillamente no sabemos hacer para lo que se nos fuimos designados. Creo que esto también debiéramos considerarlo como parte de esta renovación. Otra pregunta tiene que ver con la otra parte de estos comités, que es la prevención del conflicto de interés. Su opinión y el tratamiento de cómo debe verse esto en el comité, yo creo que sería muy valioso que nos lo pudiera comentar a partir de su experiencia en la Suprema Corte, porque tradicionalmente los juzgadores se enfrentan a casos de impedimentos y recusas. Y la siguiente pregunta tiene que ver con su opinión respecto de si convertir a la Secretaría de la Función Pública en un órgano autónomo fortalecería el combate a la corrupción.
A ver, en la primera pregunta, efectivamente nosotros los jueces tenemos lo que se llaman las causales de impedimento. Si ustedes abren prácticamente cualquier ordenamiento procesal, la ley de amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, etcétera, dice los juzgadores se tendrán que excusar, que limitar para conocer los casos en los supuestos siguientes. Y son supuestos, la verdad, bien fuertes. ¿Por qué razón? Porque uno, como decía alguna vez un juez que escuché, un juez constitucional de otro país, prácticamente lo dejan a uno en una situación otra vez angelical. Uno no puede tener amistades estrechas, uno no puede tener enemistades manifiestas, uno no puede aceptar convites, reuniones, en fin, está uno en una situación muy particular. Entonces, lo que nosotros tenemos son estas causales de impedimento. Mi experiencia particular, hay dos litigantes, uno es mi primo y otro es un joven que conozco de prácticamente que nació, con los cuales me declaro impedido, y el tercero es mi esposa, es autoridad responsable en algunos asuntos de amparo. Son los tres casos con los que yo me he declarado impedido. Y alguna legislación, casi cuando llegué, porque ayudé al Senado a redactar alguna legislación, son los únicos 4 casos que me declaro impedido. Entonces, 3 son porque conozco a personas concretas y otro fue porque participé en la redacción de una ley que estaba siendo impugnada en ese momento. Son, en lo personal, yo como experiencia que me pregunta Jaime, son los 4 casos que yo me planteo. Aquí, sin embargo, creo que la atención está en declaro potenciales conflictos de intereses o cuando me toque conocer de un asunto, declaro que estoy en conflicto de intereses. Yo creo que esta es la atención general. ¿Por qué? Porque una vez que yo puedo decir, como he sido profesor en el ITAM durante 30 años, pues prácticamente a todos mis alumnos, no puedo conocer los casos de ellos, o como he sido miembro de la barra de abogados, no debiera conocer los casos de la barra. No sé si eso es demasiado general y nebuloso como para que desde esa perspectiva yo me mueva y quede paralizado. Prácticamente, digo, pues no puede conocer los de la barra, no pueden conocer los del ITAM, en fin, otro tipo de cosas. Ese me parece que es una carga excesiva, salvo que acotemos el concepto de interés y digamos, sí hay un interés siempre que la persona tenga un ánimo o tenga o pueda obtener un beneficio de esa relación, pero tendría que ser algo muy acotado, porque si no, insisto, vamos a caer en una parálisis general. Diga usted y declare todo lo que le puede generar un potencial conflicto de interés. Uy. Yo le voy a los Pumas, como dice, aunque ganen, y si viene un asunto a los Pumas, me retiro y digo, no, yo no puedo conocer el asunto de los Pumas. Una enemistad manifiesta con el América, tampoco puedo conocer casos del América. Entonces me la voy llevando de esta forma. El tema es que acabo conociendo yo como juez. Entonces ese me parece. La otra es poner causas muy específicas y en este caso usted no puede conocer y simplemente tiene que informarlo por escrito de estas formas a su superior para estas cosas. En caso de que no lo haga, entonces se procederá a una sanción importante, etcétera, para efectos de esa sanción. Yo creo que esa es la forma, insisto, salvo que acotemos el interés así muy preventivamente, pero no es un asunto fácil. La segunda cuestión de esta secretaría, yo no creo que se deba hacer autónoma. ¿Por qué? Porque esta es una secretaría que está dentro de la Administración Pública Federal, que está mandada por el Presidente de la República, y esta secretaría tiene la función de vigilarle al Presidente de la República su propia administración. ¿Qué hacemos? ¿Una Secretaría de la Función Pública Autónoma? Pues yo creo que ahí está la Auditoría Superior de la Federación, creo que hay otros órganos que nos revisan a todos. Pero aquí me parece que este es como el órgano interno de control general del Presidente de la República para controlarle su administración, porque él es el responsable de la admisión. A veces cuando se dice el Ejecutivo Federal meten a las Secretarías de Estado. No, esto no es así. El Ejecutivo Federal es unipersonal, es el Presidente de la República, está legitimado por una elección democrática y él tiene a su cargo toda la administración. ¿Para qué le hacemos autónomo? Más bien es al revés, fortalezcamos esta institución para que el presidente cuente con ojos, con oídos, que revisen los actos de corrupción, desde luego, que eso es muy importante, pero más aún la eficiencia, la capacidad, la capacitación
las competencias de su propia administración, porque lo que más le debía interesar al presidente, yo supongo, es que su administración sea completamente funcional, responsable, etcétera. Si uno no lo comprende así y piensa que este es el órgano superpolicía, pues sí, es una forma de ver la vida, pero me parece que es una forma de ver la vida muy parcial y muy deteriorada. La otra es la importante. Como yo, presidente de la República, sé que mi Secretaría de Relaciones, mi Cancillería, mi Secretaría de la Defensa, la Armada, la Secretaría de Gobernación, están haciendo lo que tienen que hacer. Y eso creo que solo lo puedo hacer desde el interior mío, con una persona que me reporte, como se dice ahora, a mí, para efectos de decir, oiga, ¿y cómo está capacitando a policías? Oiga, ¿y cómo está capacitando a peritos? Oiga, ¿y cómo estamos eficientando gasto? Oiga, pero eso va mucho más allá de corrupción. Yo por eso creo que yo en lo personal no la sacaría de aquí. Muchísimas gracias. Y las últimas dos para terminar en tiempo. Una tiene que ver de cómo compatibilizar este proyecto de los comités de ética y prevención de conflictos de interés con el tema que los servidores públicos que son integrantes pues tienen aparte sus funciones, ¿no? Y esto pues es una actividad adicional. ¿Cómo compatibilizar eso? Y la segunda, preguntan si usted está de acuerdo con que las decisiones éticas en procesos, proyectos de atención al público dependen de la autoridad moral de los servidores públicos. A ver, ¿cómo lo compatibilizaría? Efectivamente, los que están en los comités están, yo creo que lo que se debía poner es una mínima, pero mínima, por si no es otra vez la burocracia, una mínima secretaría ejecutiva. Yo con un secretario ejecutivo lo podría hacer, es decir, nosotros nos reunimos como comité, planeamos, determinamos, etcétera, y tenemos una persona bien respaldada por el comité, por si no entonces se lo come el resto de la administración, al rato lo traen todos a zapes al pobre señor, o a la pobre señora. Sí creo que hay que poner una persona potente ahí y darle un respaldo para que esta sea la persona que esté realizando y moviendo los procesos. Creo que no hay otra solución, porque si no, sí va a pasar que lo vamos a sacar de la operación, los vamos a llevar entonces no van a hacer ni una ni otra, o en fin, o la que más les vaya dejando alguna rentabilidad, como suele suceder, y esto me parece que lo distorsiona. Y la otra era, no, yo no creo que se pueda dejar esto exclusivamente a las condiciones éticas. Creo que hay varios niveles en este caso. Uno es el tema, insisto, de los distintos procesos. Pero si los procesos, al final de cuentas, viven en el mundo de la impunidad, pues nadie se va a sentir amenazado por absolutamente nada y van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre portarse mal y portarse bien? Nada, pues ninguna. La posibilidad, como hacía aquel economista famoso de la escuela de Chicago, que decía que la corrupción estaba relacionada con la probabilidad de ser atrapado. Un profesor Gary Becker tiene un artículo muy bueno ahí, algún día léanselo, y dice, en eso consiste. Entonces, si yo voy a ganar 10 y tengo una probabilidad bajísima de ser atrapado, bajísima, pues entonces me la puedo jugar para realizar esa conducta. Si yo voy a ganar 10 y tengo una probabilidad muy alta de ser atrapado, pues entonces es muy probable que no esté dispuesto a tomar 10 contra esa probabilidad de acabar en la cárcel o en fin, lo que sea, ¿no? Ahí me parece que hay una... También está el otro tema de mucho de este mundo nuestro, que es, se lleva el dinero, pero no devuelve el dinero y lo inhabilita. Pues inhabilitado y rico no es una mala solución para el que esté pensando en esas probabilidades, ¿no? Es decir, claro, inhabilitado y pobre, eso sí suena mucho más sensato que inhabilitado y rico. Pues, al fin que ni quería volver, ¿no? Entonces, sí creo que hay que encontrarle el modo de adecuación de la mecánica, porque si no, sí me parece que las dos salen. Y dejarlo solo a la condición ética, así pura de la moral personal, no. Pero sí creo que hay una parte institucional buena, instituciones donde la mayor parte de las personas se portan bien, yo creo que sí inicia a que uno se porte mal. Si la mayor parte se porta mal, pues creo que no tiene ningún efecto individual. Pero si uno va a un lugar donde la mayor parte de las personas trabajan
se hacen cosas, rinden sus conductas, son competentes, se preparan. Yo creo que uno pasa eso. Yo soy profesor y siempre digo lo mismo. Ojalá me toquen 3 o 4 alumnos de estos buenos, listos, latosos, que preguntan más. ¿Por qué? Porque eso eleva la totalidad del grupo. Si hay varios que están duros, elevan a la totalidad del grupo. Si no hay varios de esos, el grupo se baja. Y si uno puede, ya con varios años de dar clase, encontrar más o menos cuál es la medición de esos casos, ¿no? Inclusive uno desea tener alumnos que se convierten en muy, muy latosos, ¿no? Y preguntan y todo, pero eleva la totalidad del grupo, como que nadie se quiere quedar, no atrás, porque sí se quedan atrás, pero no tan atrás. Creo que esta parte, y creo que también funciona en las comisiones de ética, de generar ciertas condiciones positivas en el ambiente de trabajo, no deja a la condición así estrictamente individual de cada una de las personas. Muchas gracias, maestro. Señor ministro, muchas gracias por la conferencia magistral que nos compartió y le queremos dar las gracias a todos con un aplauso. Y de parte de la Secretaría de la Función Pública, darle un reconocimiento por su plática y un pequeño obsequio que está adaptado a nuestros parámetros de regalos además.